Buenos días, hermanos. Quisiera invitar a que abran sus Biblias en dos textos. El primero es Mateo capítulo 28 y el segundo es 2 Timoteo 2. Hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado un poco con el último principio bautista que presentamos ahora al inicio del mes anterior, ¿no? En julio, y que también tiene que ver con algunas charlas y situaciones y con hermanos, con personas que han llegado a nuestra iglesia y que es algo importante en la historia del cristianismo. Vamos a leer Mateo 28, 19, 20 y 2 Timoteo 2, 2. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. No sé si dije los versículos. Mateo 28, 19, 20. Y 2 Timoteo 2, 2 dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos dos textos hacen referencia al discipulado, una práctica muy antigua, no exclusiva de la fe cristiana, pero que Jesús eligió para la continuación de la enseñanza de nuestra fe en ese mundo, ¿no? Es interesante que hay muchas formas de enseñar. Por ejemplo, aprendimos en la escuela que normalmente hay un profesor, ¿no? Y las sillas, y ese profesor tiene una relación eventual según la disciplina, ¿no? También tenemos los libros que muchas veces los profesores dejan, los maestros dejan a una comunidad educativa. Y el discipulado, hermanos, es una de las formas más antiguas de enseñanza, ¿sí? Es interesante que el discipulado, como yo dije, como veremos en esta mañana, no es exclusivo, sino que es una práctica, una forma de aprender muy antigua y eficaz, pero que también demanda un conocimiento que quizás nosotros, ciudadanos de estos días, tengamos un poco olvidado un poco lo que es su esencia. El mensaje que predicaré hoy es una parte de tres, ¿sí? Hoy veremos el discipulado del Antiguo Testamento, después el discipulado a Jesús y el discipulado de la iglesia, el discipulado presente en el libro de Hechos y en algunas epístolas también. Así que para que esa enseñanza pueda quedar clara, ¿no? Voy a pedir que Dios, voy a orar una vez más y antes quisiera proponer algunas preguntas para que pensemos no solo hoy, sino en la semana y en las próximas ocasiones. Primera pregunta referente al discipulado es: ¿por qué el discipulado fue el método elegido por Cristo? Como vemos en Mateo 28, 19, 20. Otra pregunta que quiero hacerles es: ¿estaría dispuesto a discipular a un hermano nuevo en la fe? Porque muchos de nosotros ya tenemos ciertos años de trayectoria, ¿no? 5, 10, 15, 30, 40 años, y todavía no tuvimos esa experiencia. Si uno es nuevo, la pregunta que hago: ¿estarías dispuesto a ser discipulado, cuidado, acompañado por un hermano que tiene más trayectoria en la fe? Otra pregunta: ¿qué entiendo yo por discipulado? Y una pregunta también que, hablando con varios hermanos en estos días, y que generó distintas respuestas: ¿fui yo discipulado? Es una pregunta retórica, ¿no? Es importante aclarar también otras cuestiones considerando el contexto en que vivimos hoy. No vamos a hacer promoción del G12, ustedes estén tranquilos, ¿sí? No se preocupen, no voy a hablar de eso, no voy a promocionar eso, no voy a poner nada, ¿sí? Estoy hablando de discipulado que vemos en la Biblia, ¿sí? No voy a proponer ningún cambio político dentro de la iglesia, porque el G12 es una propuesta de cambio político en la iglesia.
lo que vivimos y sabemos eso, sabemos que es así. Pero hablaremos de cuidado y formación espiritual dentro de la congregación. Es de eso, hermanos, nada más, nada menos, pero no menos importante. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco, Padre, por esos hermanos acá, oh Dios, presentes, oh Dios, que dedicaron ese tiempo a escuchar tu palabra y estudiar juntos. Te agradezco por su vida, por su compromiso y también por su deseo de aprender presente, oh Dios, en cada una de sus miradas, en cada una de sus preguntas e interacciones que tenemos en la semana. Te agradezco, Dios, y dame gracias para hablar a ellos y no les haga perder tiempo, Dios, para que así ese tiempo, esa media hora, un poquito más que vamos a estar pensando sobre el discipulado, sea algo que nos impacte y nos haga pensar un poco, no solo en la formación personal, pero también en la formación de otros. Oh Dios, que el Señor nos ayude para que ese principio pueda ser restaurado y practicado también en nuestra relación, aunque de alguna manera lo ha sido en estos años. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Acá está el agua. Muy bien, como decía, el discipulado no es, la relación de maestro y discípulo no es algo exclusivo del cristianismo. Ahí yo busqué una definición de la Universidad de Navarra, está en Google, ustedes pueden buscar después. La relación entre maestro y discípulo es el binario universal que recorre la historia de la humanidad. El maestro declara un dominio de aprendizaje y el discípulo evalúa y declara al maestro. El maestro se constituye como tal en el dominio en cuestión y designa una comunidad de aprendizaje. ¿Puede pasar, por favor, ahí? Dos más, creo. ¿Sí? Ahí está la definición que estoy leyendo. Si no se ve, hermanos, podemos apagar la luz ahí. En el caso del maestro y discípulo, que alguno se sienta o se reconozca discípulo de algún otro, no requiere que el maestro, que el otro lo reconozca a su vez como un discípulo, ¿sí? Eso es una definición de diccionario sobre, la próxima por favor, sobre lo que es el discipulado o esta relación maestro y discípulo. Voy a dejar un poquito más ahí, no sé si se ve. Hay que apagar acá. Gracias. Ya con esa definición, aunque secular, ya tenemos un panorama más o menos de nuestra propia experiencia con Dios, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de haber sido discipulado y es interesante que la relación con ese hermano mayor en su momento era así. Él tenía algunos discípulos y nosotros estábamos con él según nuestra posibilidad de tiempo y le reconocimos como maestro, ¿sí? Y con el tiempo él nos reconocía como discípulos según nuestra interacción con él, ¿sí? Es interesante ese principio. El discipulado, hermanos, en la antigüedad, la próxima, por favor, como decía, es una práctica oriental muy antigua, ¿sí? Hablando del mundo antiguo, los chinos, los japoneses, Grecia, había el discipulado, ¿sí? Pero ¿cuál era la orientación de ese discipulado? Porque, como yo dije, no es algo exclusivo de la Biblia. Era aprender de ese maestro, artista, escultor, músico, o mismo filósofo, como vemos acá, Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, algún principio importante, sea de la filosofía, sea de la guerra, sea de la política, sea el arte, lo que sea, ¿sí? En ese mundo antiguo, estoy hablando de los años 4, del siglo 4, 3, 6, de esa época, el principio discipulado como se hizo común en el Oriente y la gente empezó a usar esa práctica. ¿Por qué? Porque, como vemos acá Alejandro Magno, los príncipes, los hijos de los reyes entendían que no era solo pelear, era necesario aprender algo más para conducir al pueblo. O, como vemos también en la Edad Media, el maestro de un arte específico era requisitado por otros para aprender de ese oficio, ¿sí? Y es interesante que el mismo concepto lo podemos ver ya muy atrás en la propia Biblia. Las referencias que ustedes verán ahí, Éxodo 36, Segunda Reyes 12 y Primera Crónicas 2, son referentes a maestros, ¿sí? Maestros en oficios, maestros de bordados, maestros de pintura, maestros de pintura. Y acá en 1 Corintios 25, 8 es la primera vez que aparece la palabra discípulo en la Biblia, referiéndose a ese tipo de artista, artesano, ¿sí? A donde él, o en el caso acá, músicos. Entonces vemos que
el principio, la idea de discipulado era descubrir un maestro que me enseña a aprender haciendo, ¿sí? No era solo lo que se decía, sino la técnica empleada, utilizada para determinada cosa, sea en el arte, sea en la música, sea en la construcción, sea en la política, sea en la guerra, ¿sí? Eso era el discipulado de la antigüedad, no el bíblico que estamos tratando de enseñar hoy, ¿sí? Por eso si yo les digo, Francisco, el discipulado no surgió con Cristo, no, pero Cristo utilizó esa forma de enseñanza para demostrar la importancia de la permanencia de una fe eficaz y genuina. ¿Entienden? El discipulado era la forma de pasar. Entendamos una cosa, hablando solo de los filósofos. Sócrates no escribió nada en su vida. Nada. Pero Platón sí. Platón escribió de Sócrates y los otros que precedieron también. Entonces, vean ustedes cómo es interesante. Jesús tampoco escribió nada. Lo que escribieron fueron sus discípulos, los que vinieron después. Entonces, vean que el discipulado tiene un valor de incluso preservación de algo bueno, de algo útil, de algo que sea del área del conocimiento humano o de la misma fe que nosotros creemos, es una forma de preservar, ¿sí? Entiendan que en muchos contextos, incluso en otros países más antiguos, por ejemplo el budismo mismo, la enseñanza se pasaba oralmente por medio de cantos, y en India también, aunque vemos que en el Oriente el budismo es muy practicado en los países orientales, Japón, China, etcétera, y sus variantes, surgió en India, y en India ellos no escribían muchas cosas, cantaban. Sí, uno de los libros más importantes de India es un libro que es 5 veces más grande que la Biblia y es cantado. Y si uno va a India, hay maestros que lo cantan de principio a fin. Entonces es interesante que el discipulado era una forma también de aprender por medio, no solo de la escritura, pero de la convivencia con el maestro, ¿sí? Veamos ahora, hermanos, a la próxima, por favor. Algunos ejemplos de discipulado en el Antiguo Testamento. Ese es el enfoque de hoy, hablar de discipulado ahí, ¿sí? Y si yo transpiro un poquito, no sé si hay algún ventilador por acá. Ahí sí. ¿Cómo se haga? Ah, sí. Porque pensé que iba a pasar frío, pero estoy pasando calor acá. Vamos a ver acá, hermanos, algunos principios, alguna situación de discipulado, aunque algunas de ellas no son muy explícitas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La primera de ellas que podemos destacar, por favor, ahí es la de Elí y Samuel, ¿sí? En 1 Samuel 1:28, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. 1 Samuel, capítulo 1:28, vemos que Samuel fue dedicado al servicio del templo muy temprano, ¿sí? O sea, si nosotros preguntábamos a su mamá, a la mamá de Samuel, si él estaba yendo a un discipulado, ella no sabría decir, porque el propio nacimiento de Samuel fue algo muy especial y ella había prometido, si tuviera este niño, que lo dedicaría a Dios, ¿sí? Pero sabemos claramente que Samuel podría haber sido, con todas las circunstancias de su nacimiento, de su convivencia, ¿no?, de su relación con Elí, un discípulo suyo. Dice 1 Samuel 1:28, yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y capítulo 2, versículo 11, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 11 del capítulo 2, ese ya leímos. El versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y en el capítulo 3 de 1 Samuel, verán que la experiencia del llamamiento de Samuel surge en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Acá vemos que Samuel
no solo servía a Elí, pero estaba muy cerca de él. Realmente casi compartían piezas, de tal manera que cuando Dios llama a Samuel, Samuel piensa que es Elí que le está llamando. Y Elí dice, no, no soy yo, y después sabemos muy bien la historia, ¿no? Elí lo orienta a responder a Dios de una forma específica. Lo que quiero demostrar con ese texto es que los discípulos en la antigüedad, como vemos acá en 1 Samuel, vivían con sus maestros. Vivían, ¿sí? Vemos eso también en otras culturas, vemos eso en la filosofía griega. Ellos realmente dejaban para vivir con el maestro entendiendo que era una oportunidad. Algunos tenían sus familias, volvían a estar con sus familias, o viajaban y después volvían, pero había una relación muy cercana, de incluso en algunos casos tener una pieza, pagar una pieza en la casa del maestro, ¿sí? En Brasil, no sé si conocen un cantor, compositor llamado Toquinho. ¿Le escucharon hablar? Bueno, Toquinho fue discípulo de un cantor, un músico brasileño que se llama, ahora estoy confundido si fue Tom Jobim o Vinícius de Moraes, creo que fue Tom Jobim. Y en una de esas entrevistas Toquinho menciona que en un dado momento ese maestro de la música brasilera, una autoridad en la música, le dijo, ¿por qué no venís a vivir conmigo en casa? Y así podemos tocar juntos y componer juntos. Bueno, justamente esa era la relación que vemos acá de Samuel con Elí y veremos también en otros casos, ¿sí? Una relación muy cercana. Francisco, usted me está proponiendo que yo, si tengo que discipular a alguien, tengo que ponerlo en mi casa. No. Si yo quiero ser discípulo de alguien, tengo que vivir en la casa de uno. No. Pero lo que quiero decir es que es una relación cercana. Una relación de, podemos decir, si no todos los días o casi todos los días. Eso es el discipulado que vemos en el Antiguo Testamento, en Jesús y en la iglesia primitiva. También otro ejemplo de discipulado, aunque nadie puede decir, Francisco, eso no fue un discipulado, es la relación de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan? En Ruth, vamos a leer allá capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? En uno de los versículos más hermosos de la Biblia. ¿Qué dice Ruth 1:16? Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. A donde quiera que tú vayas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo versículo. Qué lindas palabras de esa mujer que estaba afligida tanto cuanto Noemí. Noemí, ¿qué había dicho unos versículos anteriores? Hija mía, sos joven, hacé tu vida, déjame. No pierdas tiempo conmigo, dijo Noemí a Ruth. Y Ruth dijo, no, a donde tú vayas iré contigo. No perderé, no te voy a abandonar. O sea, aunque usted se vea a Noemí como una persona que no tiene nada para darme, usted tiene todo para darme. A donde tú vayas iré contigo, a donde vos estaré contigo. Y tu Dios será mi Dios. Ruth no era judía, no era del pueblo judío, pero entendió que Noemí tenía mucho más para dar, aunque ella no veía así. Podemos decir una relación de discipulado, sin ninguna duda. Otra relación de discipulado es la de Josué y Moisés, ¿sí? Y eso acá ya marca un dato muy interesante. No necesariamente un discípulo tiene que salir igual al maestro. Si nosotros comparamos las biografías de Moisés y Josué, veremos que eran hombres muy distintos, ¿sí? Muy distintos. Josué era un hombre de guerra. Era un hombre que iba al campo de la batalla y Moisés no. Moisés era un legislador, era un hombre que lideraba, pero no agarraba espada, aunque él había matado a un hombre allá atrás. Eran personas distintas. Y eso es algo también interesante que podemos observar en el Antiguo Testamento, en el discipulado de Jesús y en lo de la iglesia primitiva. Veremos acá algunas situaciones referentes a Josué.
Voy a pedir que aquellos que quieran ayudarme para que pueda tomar un poquito de agua, vean conmigo Éxodo 24:13, Éxodo 32:17, Éxodo 33:11 y Deuteronomio 1:38. En ese orden, aquellos que vayan encontrando pueden leer. 4:13. Sí. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Muy bien. 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: al oído de pelea hay un campamento. Muy bien, ahí es cuando ellos bajan del monte, es la situación a donde están volviendo de esa experiencia con Dios y escuchan y sucede la situación del becerro de oro, una tragedia en el pueblo de Israel. 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Muy bien, estaba siempre cerca de Moisés. Deuteronomio 1:38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirves, él entrará acá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Muy bien, ahí vemos esa sucesión, ¿no? Josué estaba siempre sirviendo a Moisés y cuando Moisés es llamado para la presencia de Dios, le dice, ese joven te va a suceder, usted no va a entrar a la tierra prometida, sino él va a hacer el pueblo entrar. Entonces vemos ahí ese principio, ¿no? Un principio acá yo puse entre paréntesis algunas palabras claves. Podemos considerar importante la dedicación de Samuel a Elí, el compromiso de Ruth con Noemí y el servicio de Moisés, de Josué a Moisés, ¿no? Era interesante que acá quizás en estos días eso se usó para mal, ¿no? Muchas veces nosotros charlando con hermanos de otras congregaciones escuchamos de gente que fue explotada por sus maestros en algunos contextos, ¿no? Pero acá vemos que era un servicio voluntario, un servicio relacionado, como yo dije en un principio, el aprender haciendo, ¿sí? El aprender en la práctica, ¿sí? Otro principio de discipulado también, otro discipulado que podemos ver claramente en la Biblia, es la de lo que sucede con Elías y Eliseo, ¿sí? En 1 Reyes 19, vamos allá, vemos que en una crisis, porque directamente, hermanos, yo ya leí muchos comentarios, muchos estudios bíblicos sobre 1 Reyes 19, y todos ellos, o la mayoría de ellos, dicen que acá Elías pasó por una crisis espiritual. 1 Reyes. Incluso algunos autores llegan a mencionar que Elías tuvo una depresión acá en ese capítulo. Porque el contexto del capítulo 19 de 1 Reyes es que él había vivido un milagro extraordinario, había orado para que el fuego bajara del cielo, bajó el fuego del cielo, murieron los profetas de Baal y oró por lluvia, la lluvia vino. Entonces, una experiencia espectacular, tremenda. Pero al día siguiente, diferente de lo que uno podía esperar, viene la amenaza. Jezabel dice, mañana morirás. O sea, juro que te voy a matar, Elías. Y es muchas veces lo que nos sucede, ¿no? Después de un culto, de un congreso, de una experiencia extraordinaria, cuando Dios nos habla, Dios nos convoca, nos llama, y volvemos a nuestra realidad y a veces encontramos una situación incluso adversa, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y justamente es así. Dios nos habla, Dios nos alimenta, Dios nos desafía, Dios nos consolida por medio de un culto, una palabra, una prédica. Y cuando volvemos a nuestros contextos de origen, nuestra casa, nuestro trabajo, la escuela, encontramos una prueba
a veces. A mí me pasó muchas veces. Entonces Elías también vivió eso. Y en esa crisis a donde él habla con Dios y dice, Dios, estoy solo, yo hago todo lo que usted manda y me persiguen, ¿cómo puede ser? Dios le aparece en el monte Horeb. Es interesante, vamos a leer acá, tengo destacado en mi Biblia, seguramente que usted también. Primera Reyes 19 dice, versículo 11 en adelante, y él dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo que quiero leer con ustedes, sabemos que esa es una aparición de Dios. Dios aparece a Elías en ese viento apacible, ese viento de paz. Esa es la mejor traducción para que lo entendamos, ¿no? Dice el versículo 16, ungirás a Jehú como rey y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Acá vemos, hermanos, la misma idea de Mateo 28, 19, 20. Y hacer discípulos de todas las naciones. Había una obra que Elías no pudo terminar. Había situaciones en Israel que todavía habían que tratar. Entonces Dios habla a Elías, unja a Eliseo en tu lugar y él seguirá tu obra. Es interesante, hermanos, que si el cristianismo llegó hasta nosotros hoy es porque hubo discípulos. Personas que siguieron adelante, que predicaron, que fueron, que enviaron. Y es importante entender que todo lo que necesita una continuidad, necesita ese paso, que es un paso como de las carreras de postas, ¿no? Que hay que tener un ajuste. La parte más complicada de la carrera de posta no es la carrera, es el paso, ¿sí? ¿Cuántas veces ya vi videos de ese tipo de carrera, a donde el que iba adelante soltó antes el tiempo y el otro no agarró y no pudieron seguir la carrera? Eso es el mismo desafío del cristianismo en los siglos. Ese ajuste, ese paso, que se ha dado de distintas formas, por medio de prédicas, libros, pero perdimos un poco esa relación de contacto, de pasar de uno a otro, de compartir la experiencia de uno a otro, de verlo un día mal, de un discípulo ver a su maestro en un día mal y ver cómo él lo supera, ¿sí? Tenemos mucho ¿cómo puedo explicar eso? Estamos muy acostumbrados a vernos bien. ¿Y cómo somos cristianos en un día malo? En un día que nos enojamos, en un día donde estamos tristes, un día como lloramos. ¿Cómo somos cristianos en ese momento? ¿Pateamos el balde y dejamos, no voy a seguir más a Cristo? Tal vez hasta lo decimos, seguramente lo pensamos, pero ahí recibimos un texto bíblico, encontramos nuestra Biblia en nuestra casa, escuchamos una canción, Dios habla a nuestro corazón, uno se arrepiente y sigue. ¿No es así? Por lo menos conmigo es así. ¿Cuántas veces tengo vergüenza de mí mismo? Tengo vergüenza de ser, y tengo que pedir perdón a mis hijos, a mi señora, porque el comportamiento, lo que yo dije o lo que yo no hice, no era algo correspondiente a un cristiano. Y así yo les enseño a cómo ser un cristiano también. Un cristiano que se arrepiente, un cristiano que llora, un cristiano que sufre, pero que al otro día agarra su Biblia, lee, ora y bueno, si Dios me quiere así, me ama como soy, sigo adelante, porque más vale su voluntad que la mía. Eso, hermanos, es lo que nuestros nuevos convertidos necesitan aprender.
Porque muchas veces en las iglesias que están allá afuera se lo vende una imagen de super hombres y mujeres. Personas que no fallan, que no pecan, que todo les va bien, exitosos, que no tienen problema en casa, que no tienen problema con sus hijos, que no tienen deudas. Entonces, cuando ellos mismos viven esa experiencia de sufrimiento como Elías vivió y superan, o sea, entonces siguen adelante. Es esa experiencia, no sé si soy muy claro, es eso que la gente tiene que aprender, a ser cristianos en los momentos difíciles. Y eso solo se aprende haciendo, conviviendo. Algunos de ustedes, no todos, me vieron muchas veces mal en mi casa, en la librería. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Estoy mal? No estoy bien. Tuve una semana difícil, tuve situaciones difíciles. Y ahí, bueno, oramos juntos y Dios me usa a esa persona, ese hermano, con su oración, con su Biblia, y yo me levanto y sigo. Y lo mismo yo en la vida de otros, ¿no? Eso es ser cristiano. ¿Cuántos, vamos a usar una palabra que todos entendemos, cuántos papelones los discípulos vivieron con Jesús, ¿no? ¿Cuántas pavadas dijeron con Jesús? Y Jesús les orientó en esa ocasión. Y Jesús mismo, cuando pasó tristeza, ¿qué dijo él? Oren conmigo, estoy angustiado. El monte de la transfiguración, por ejemplo, una de las tantas. Entonces, esa convivencia, hermanos, tenemos que recuperar, principalmente para enseñar a aquellos que empiezan la carrera cristiana, lo que es ser cristiano día a día. Y hay que aclarar una cosa, hermanos. Vamos acá a... voy consiguiendo hablando de Elías, ¿no? Elías y Eliseo. Segunda Reyes 1, de 1 a 14. Segunda Reyes 1, de 1 a 14. A ese texto sí, vamos a leer, son 14 versículos. Vemos también una situación muy similar, pero más detallada, de la relación entre Ruth y Noemí, ¿no? Te seguiré a donde vayas, no perderé a ti de vista. Segunda Reyes 1, de 1 a 14. Yo voy a empezar, después cada uno puede leer un versículo. Segunda Reyes 1, de 1 a 14. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Ves? Segunda Reyes 1, de 1 a 14. Ese es el versículo 2. ¿Está mal? Ahora estoy en Segunda Reyes. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 1 a 14. Perdón, ¿qué yo dije? Bueno, perdón, confundí el capítulo con el versículo. Está acá mal escrito ahí. ¿Y el versículo ahora? De 1 a 14. Bueno, Segunda Reyes, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Vamos a leer acá de vuelta para ubicar a todos. Aconteció, capítulo 2, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. El 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová
hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó a las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si no me hieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ya contestó. Sí. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego, el 13 ahora. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Muy bien. Ahí vemos, ¿no?, una experiencia extraordinaria de las muchas que hay en la Biblia, donde Eliseo, que seguía a Elías, sabía que eran sus últimos momentos con su maestro y dijo, voy a estar atento, algo extraordinario va a pasar, no lo voy a perder de vista. Muy parecido a lo otro que yo dije, ¿no? Estuve con él muchos años, ahora estaré en su último momento. Hermanos, acá usted dice, pero Francisco, ninguno de nosotros es Elías, pero acá lo que quiero destacar es la actitud de estar atento. Elías sabía que estaba siendo observado por Eliseo y Eliseo estaba atento hacia su maestro. Y sabía que ahí tenía que estar atento porque era el momento de él asumir ese rol, ¿no? Eso es un detalle importante del discipulado, que muchas veces al que es nuevo hay que enseñarle, mírame no solo con ropa de domingo, con ropa linda, pero observame también cómo yo paso situaciones de estrés, de dificultad también. Y tener esa conciencia cuando uno está discipulando es una responsabilidad, porque es como estar en un gran hermano, ¿no? Saber que uno está siendo observado por alguien que necesita ese ejemplo de fe. Por eso que el discipulado hoy, para nosotros que somos cristianos de años, es un reto. Porque muchas veces aprendimos, ¿no?, que esa responsabilidad es de otro. Queremos nuestro momento de estar, no estar siendo observado. Pero acá el discipulado implica esa relación constante. Y implica la conciencia de algo más, hermanos, que muchas veces puede no resultar en éxito, en fracaso. Aquellos que discipulamos a alguien en algún momento de nuestra vida sabemos que eso suele, o mejor dicho, puede pasar, ¿sí? Los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, comentan que Giesi, ahí aparece el texto, no se ve muy bien, Segunda Reyes capítulo 4, 12 y capítulo 5, 25, hablan de que Eliseo, el discípulo de Elías, tuvo un discípulo o un servidor que era Giesi, pero ese Giesi aparentemente no tenía las mismas intenciones de Eliseo con Elías, eran otras. Y sabemos que Giesi no llegó a ningún lugar como profeta, no llegó. Y nosotros que discipulamos a alguien en nuestra vida, sabemos que algunas veces sucede eso, dedicamos tiempo, atención, oración, le invitamos a comer, le hablamos todo, y esa persona por tantas cuestiones que hay,
no sigue o queda ahí en remojo, ¿no? Un tiempo espiritualmente hablando, ¿no? A mí me pasó en algunos casos, no todos, gente que tuvo la dedicación del liceo, pero reaccionó como Giesi, no correspondió a eso. Y aún así, hermanos, el desafío del discipulado está presente. Está presente, porque eso depende, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced alumnos. No, haced discípulos. Personas que sigan, de la misma forma como Pablo siguió a Cristo, personas que nos sigan nosotros mirando a Cristo. Como dice 2 Timoteo 2:2. Para terminar, hermanos, el mensaje hoy increíblemente es cortito, ¿sí? Quisiera dejar algunos pensamientos para ustedes y después ya voy a pedir a los hermanos que nos ayudarán con la Santa Cena, ya vayan pasando. Primero de ellos es, próximo por favor, es que el discipulado es hoy un desafío para nosotros. Porque es algo que de alguna manera dejamos de hacerlo o lo malinterpretamos, como yo puse ahí, como la práctica tergiversada como mecanismo de poder. La gente hoy muchas veces no discipula, manipula. Tuvimos una situación ahí, no sé si fue el año pasado o anterior, de una persona que quería aprender más de Dios y el otro no le dejaba. No estaba creciendo espiritualmente y esa persona eso es un tema que hoy sucede en algunas iglesias, ¿no? Maestros que no permiten que sus discípulos crezcan en la fe. Al contrario, los dominan para mal, ¿no? También vemos en aquellos que llegan muchas veces una resistencia al aprendizaje práctico. Hoy todos nosotros somos maestros de YouTube, ¿no? Todos nosotros miramos algo en YouTube y sabemos, ¿no? Vemos allá cómo arreglar una canilla. Vamos a YouTube y allá miramos y ahí vamos a practicar la canilla totalmente distinta, necesita toda otra herramienta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero eso muchas veces pasa también en la fe. Uno ve un video y piensa que sabe de un tema cuando hay 5 o 6 videos que hablan de otras cosas referidas al mismo tema. Hoy es interesante que mucha gente nueva no viene con una actitud de aprender, sino de enseñar. Como es típico de los niños, ¿no? Los niños siempre quieren enseñarte. Vos ya sabés, ya lo hiciste un montón de veces, ya lo haces mecanizado, ya automático. Y el niño te quiere enseñar, porque él aprendiste, es algo nuevo. Muchas veces eso pasa también, y eso tiene que ver con las redes. Miramos un video cortito, miramos una charla cortita y ya pensamos que sabemos, cuando hay todo un conjunto de información relacionada al tema que es importante conocer también. El discipulado, hermanos, es un tema importante porque nos ayuda a combatir Efesios 4, lo que dice en Efesios 4:14, mejor dicho, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia las artimañas del error. Un niño es así. Cualquiera lo lleva. Hay un video que circula por ahí de una escuela en Japón. No sé si ya vieron. Llega una persona con un saco, una bolsa negra en la cabeza y entrega un caramelo a los chicos. Y al chico un chico recibe el caramelo y ese tipo con la bolsa negra en la cabeza atrapa al niño y lo lleva. ¿Vieron ese video ya? Búsquenlo después, es una escuela en Japón. Entonces ese tipo con la bolsa negra lleva al chico y el chico queda desaparecido de los demás. Y después él vuelve a entregar el caramelo y los niños no quieren porque saben que el que entrega un caramelo te quiere robar, te quiere atrapar, ¿no? Muchas veces lo que hay por ahí afuera es gente así, que te entregan caramelos espirituales, por así decir, pero te quieren atrapar, no te quieren hacer crecer, te quieren mantener en un estado de dependencia eterna espiritual.
Diferente al discipulado que veremos con Jesús y en la iglesia. Y el mismo caso del Antiguo Testamento. Vemos que no era un discipulado eterno. Llegaba un momento, cesaba, y esa persona asumía un rol por el cual debería estar preparada para la ocasión y hacerlo. El discipulado, hermano, es importante entender. No es algo que es eterno. Es para un fin específico. Es para algo. Termina un día. Retomo una frase que todos usamos nosotros en nuestros trabajos, ¿no? Todos nosotros con el tiempo, por más torpe que uno sea en la vida, y me incluyo, uno termina aprendiendo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Uno termina aprendiendo su oficio, su trabajo, porque lo hace repetidamente. Uno va aprendiendo, va estudiando, va equivocándose y va aprendiendo, porque la práctica hace el maestro. Y quisiera hacerlos pensar como hermanos mayores en la fe. Tenemos muchos hermanos acá que incluso me superan en vida cristiana, que piensen, quizás no sea hora de pensar que debería asumir a alguien en mi vida para enseñar a ser cristiano, a venir a estudiar la Biblia, incluso a pasar por malos momentos, a lidiar con esas situaciones que nos afligen en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cómo ser cristiano en un momento difícil? No hay videos de eso, ¿no? ¿Cómo ser cristiano cuando pierdo mi trabajo? ¿Cómo ser cristiano cuando estoy enfermo? Nunca vi un video de eso. Ahí tenemos que enseñar a esos hermanos.